Volvemos con información del país. ¿Hacia dónde apuntará la gestión de la doctora Isquia Siches tras ser reelegida como presidenta del Colegio Médico? Para hablar del tema y otros de la contingencia nos acompaña precisamente la doctora Siches. Doctora, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Doctora, hay varios puntos que quería tocar con usted. Pocos se sorprendieron de su triunfo en la elección. Muchos se sorprendieron el nivel de votación, casi 20.000 votos. Muchos partidos políticos se quisieran eso en sus primarias, por ejemplo. Y también lo apretada de la elección. ¿Cómo lo ve usted, doctora? Bueno, lo primero es saludar a todos los médicos y médicas del país. Tuvimos un muy alto porcentaje de participación, casi el 70% de nuestro padrón. Nosotros somos alrededor de 27.000 los habilitados para votar, alrededor de 30.000 los médicos y médicas colegiadas. Esperamos obviamente seguir extendiendo. Y tal como tú señalas, existieron dos propuestas con orientaciones muy distintas. Entendemos en este mensaje de una disputa un tanto estrecha en el reforzar ambas áreas y queremos obviamente sumar todas las ideas propuestas por la lista opositora a la gestión gremial y al trabajo que hemos querido consolidar como lista ganadora. Doctora, ¿por qué cree usted, se lo mencionaba un poco al inicio, que hubo ese nivel de convocatoria? 20.000 de 29.000, estamos hablando prácticamente 2/3, un 70% de participación en estas elecciones. Y quizás en otras instancias, los partidos políticos, sea una primaria, una consulta, alcanzan, ¿qué? 20%, 10%. ¿Qué pasa en los colegios? También pasó en el colegio de abogados, situaciones similares. ¿Por qué hay tanta diferencia? Bueno, creo que estamos en un momento en donde las organizaciones más tradicionales no logran atraer a los ciudadanos y ciudadanas. Y por el contrario, creo que también fruto de nuestra gestión, espacios como los colegios profesionales tenemos un área de protagonismo y de inserción que puede ser muy interesante para nuestros representados, particularmente el Colegio Médico ha estado participando en las distintas iniciativas de políticas públicas. Creo que para todos los médicos y médicas del país hoy día es muy trascendental quién dirige esta institución, cuáles son las ideas que hay detrás y cuál es la opinión que lleva nuestro gremio a las distintas instancias. Creo que eso ha sido un motor en la participación, como también mirar que una figura como los colegios profesionales se pueden lograr instalar como una de las instituciones mejor posicionadas. Ojalá que esto no se detenga acá, sino que todos los colegios profesionales se sigan fortaleciendo y que también cuando hablemos de los cambios constitucionales podamos recuperar la tuición ética de las distintas profesiones. Evidentemente nosotras esperamos tener la de los médicos y médicas del país. Doctora, ¿cómo enfocan esto ustedes usted mencionaba el tema constitucional, en el trabajo para el proceso constituyente? A usted en algún minuto se le mencionó incluso como candidata presidencial, pero yendo a lo que se viene ahora, tan importante, quizás lo más importante que hemos discutido como país en muchas décadas, el proceso constituyente, el Colegio Médico, por ejemplo, ¿va a presentar candidatos? ¿Va a presentar algún tipo de programa? ¿Cómo van a trabajar esto, tomando en consideración también la votación que antes mencionábamos? Sí, bueno, ya estamos un poco atrasados para presentar candidatos y candidatas. Sabemos que tenemos algunos médicos y médicas a nivel nacional que ya están iniciando sus campañas. A ellos evidentemente los apoyamos pero no desde el espacio institucional, y esperamos, lo que sí es poder volvernos al tema de las ideas y consolidar algunas propuestas en tres áreas que nos parecen emblemáticas. El primero, cómo consolidar el derecho a la salud en la Constitución. El segundo, cómo asegurar un medio ambiente libre de contaminación, entendiendo el impacto que ésta tiene en salud. Y el tercero, poder albergar la figura de colegios profesionales recuperando la tuición ética. Eso nos parece que también debería estar dentro de las discusiones de la próxima Carta Magna. Y en ese sentido nosotros ya hemos tenido algunas discusiones internas, esperamos tener nuestros seminarios, hemos hecho más de 100 cabildos a nivel nacional desde el estallido social en un proceso de movilización. Esperamos que también eso pueda decantar en un documento técnico que sea ratificado por nuestro Consejo Nacional y sea la posición que nuestro colegio intente impulsar con los distintos convencionales, y además de reunirnos con cada uno de ellos para intentar incidir en cómo va a quedar redactada la próxima Constitución. O sea, descarta de plano que el Colegio Médico directamente vaya a presentar algún candidato.
Esa opción la desestimamos en el último Consejo Nacional, creo, de octubre del 2019, comprendiendo que el llamado también del Colegio Médico es incidir en todos los convencionales y no solamente intentar representarnos vía médicos y médicas. Así que hemos tomado la opción de poder hacer este trabajo más bien programático y seguir incidiendo en el debate público y ojalá que estas figuras que nosotros levantemos en materia de conocimiento más técnico, en la participación dentro de los medios de comunicación, logren incidir en cómo va a quedar redactada nuestra Constitución. Doctora, la discusión hoy día está en medio del tema de las vacunas. La semana pasada lo vimos en diferentes medios. Se comenzó la vacuna en Reino Unido, en Rusia, hoy día en Estados Unidos, en horas de la tarde en Canadá. En diversas encuestas también en nuestro país hemos visto que el 40% de la población está reacia o sencillamente no quiere vacunarse. Incluso en horas de la tarde un diputado salió diciendo que no se va a vacunar, el diputado de RN, Gonzalo Fuenzalía, por un tema de seguridad. ¿Cómo es esta señal de que parlamentarios, de que autoridades digan, no me voy a vacunar? Bueno, hay que entender que esto ha sido un proceso muy acelerado, que a veces hay algunos resquemores, pero es un gran desafío tanto del gobierno como también, evidentemente, de toda la comunidad médica, ir recuperando la confianza de la ciudadanía. Es absolutamente necesario que una vacuna segura y que cumpla con todos los estándares se pueda realizar en nuestro país y necesitamos vacunar a más del 80% de la población. Es por eso que mantener una cifra de rechazo del 40% es absolutamente contraproducente, pero esto no es solamente obligando a las personas, sino que también mostrando la información, como lo ha hecho la FDA en una discusión pública frente a la ciudadanía, y también, obviamente, los distintos actores sociales y políticos confiando en la ciencia y en la evidencia para poder participar de este proceso de vacunación. Van a demorar las vacunas en llegar a nuestro país y yo espero que podamos llegar a los distintos parlamentarios Doctora. y autoridades, pero también le pediría a esas vocerías públicas mucha cautela, Sí. porque el daño que podemos producir creando estas fake news o incentivando más la incertidumbre de la población puede tenernos en estas mismas confinamientos, produciendo más fallecidos, más del tiempo que nuestro país obviamente deba soportar teniendo acceso a tecnologías como las vacunas. Sí, justamente le iba a preguntar por la responsabilidad de una autoridad. También otro tema de discusión, doctora, tiene que ver con las fechas. Lo ha dicho el presidente, que se espera que en los primeros días de marzo ya se esté vacunando sobre todo a la población de riesgo, personal médico, Fuerzas Armadas, pero también se habla de que podría ser con suerte a finales de junio. Estas fechas, ¿ustedes manejan información en el Colegio Médico respecto o con cierta certeza de cuándo se podría comenzar a vacunar en nuestro país? ¿O comienza en marzo, o el tema de junio quizás es para población en general y la población de riesgo comienza en marzo? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué información mantienen? Solo conocemos la información que ha trascendido por la prensa. Mañana tenemos mesa social. Esperamos que el gobierno nos dé una información mucho más explícita. Entendemos que las primeras partidas son partidas bien acotadas, alrededor de 25.000 dosis. Tenemos que entender que tenemos que vacunar a 15 millones de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país para lograr el impacto de inmunidad que se necesita. No sabemos cuánto tiempo va a demorar eso y entiendo que algunas aproximaciones mucho más realistas, como la que ha hecho el ministro de París, hablan justamente de mediados de año o alrededor de todo el 2021. Eso nos parece datos mucho más acordes a lo que está ocurriendo en el mundo, entendiendo que todas las potencias mundiales están requiriendo las primeras dosis de vacunas y la capacidad de stock tampoco es tan alta. Y en esa línea la idea es no crear falsas expectativas, dar mensajes claros y explícitos y poder ir recuperando la confianza de todas las personas y desde ya, obviamente, junto al equipo de expertos, me imagino que la doctora Davanch va a estar muy interesada, nos ofrecemos a reunirnos con el diputado que ha hecho esta y que tiene este temor justamente para explicarle, mostrarle la evidencia y ojalá tenerlo a él en un tiempo más vacunándose junto a toda la población de su distrito, porque es sumamente necesario que todos colaboremos, pero sin ocultar datos, hablándole a las personas
con los datos reales, y con las vacunas que ya han partido vamos a tener mucha más N con los millones de ciudadanos y ciudadanas del Reino Unido, Estados Unidos, que se van a ir vacunando. Doctora, ¿cómo ve usted el aumento de casos preocupantes en los últimos días? La noticia que conocimos el lunes pasado, con el paso a fase 2 de toda la región metropolitana, que comenzó el jueves de la semana pasada, la primera cuarentena en mucho tiempo, este fin de semana para toda la región metropolitana. ¿Cómo ve usted lo que viene, doctora? Por ejemplo, ¿tendremos que pasar ya derechamente un verano guardado? Quizás no hay que proyectarse en vacaciones. ¿Cómo el fin de año en Navidad sencillamente hay que sincerarse y decir, ¿saben qué? La decisión que tomó Alemania, todos guardados en Navidad. ¿Hay que sincerar un poco la comunicación o todavía es prematuro? Bueno, sin duda vamos a tener unas fiestas de fin de año y un verano en el contexto de pandemia. ¿Qué tan duras van a tener que ser las medidas? Va a depender del aumento de casos. ¿Cómo podemos controlar eso? Con la estrategia de testeo, trazabilidad, y también cuando esto no da resultados, las medidas más complejas como los confinamientos. Quienes trabajan con nosotros y se han dedicado a los modelamientos nos han señalado que este leve aumento, si sigue el mismo curso con la inercia que se han visto en cantidad de casos, lamentablemente podríamos tener un aumento significativo en enero, lo cual a nuestro juicio es mucho mejor poder establecer medidas que son dolorosas, pero que ojalá se ejecuten muy precozmente y que sean, ojalá, efectivas, no estas cuarentenas a medias. Y no cuando la cantidad de casos ya nos supera de tal manera que hemos visto que cuando se instalan ahí las medidas de confinamiento, su proyección en el tiempo deben ser muy prolongadas para lograr el control de enfermedad. Esperamos y entendemos que justamente el retroceso a fase 2 es un cambio dentro de la orientación del gobierno a tomar medidas más precoces, porque han tenido mejores resultados y así lo ha demostrado la evidencia en el mundo. Pero lo más potente es reforzar testeo, trazabilidad, y ahí tenemos mucho que mejorar, y nosotros hemos hecho un llamado al gobierno a reforzar al doble el presupuesto, la cantidad de personas, la capacidad de testeo, y también ojalá tener acceso a algún testeo inmediato que nos permita hacer tamizajes poblacionales y no solamente la PCR para las personas que no tienen síntomas. Doctora, pero un poco lo que dice usted en relación, uno conversa con muchos médicos, parte de su directiva, por ejemplo, el doctor Mesa, el doctor Bernucci, doctores de todos ámbitos, y todos te dicen aquí la trazabilidad está siendo el principal punto cojo hace mucho rato, no solamente ahora. Esa falla, entre comillas, la trazabilidad, hoy día estamos trazando alrededor de 3 personas por cada contagio confirmado, debería ser el doble o más. ¿Va a llevar inevitablemente que en los próximos meses tengamos que retroceder a cuarentena o no es necesario? Si es que no logra ser efectiva, sin duda, porque la cantidad de casos, si sigue aumentando, significa la cantidad de muertes y la cantidad de saturación de la red sanitaria. Los equipos de salud están cansadísimos. Si no reforzamos esta estrategia, lo más probable es que el gobierno va a tener que tomar esta medida que es dolorosa, que es cruenta, que afecta a la economía, que afecta a la salud mental, pero la realidad, y esto se lo quiero compartir a quienes nos están viendo, es que si el gobierno no toma esas medidas, el impacto sanitario que viene después, los equipos de salud tampoco lo podemos tolerar, las redes sanitarias tampoco la podemos tolerar. Y aunque es una medida difícil, si no se logra el control con las estrategias de trazabilidad, no hay muchas más alternativas, lamentablemente. Lo otro es dejar que la gente se contagie y se muera, que es algo que ha sido cuestionado por todas las organizaciones del mundo, y sin duda, como Colegio Médico, no vamos a respaldar al gobierno en una medida de inmunidad de rebaño a estas alturas, después de todo lo que nos ha costado las propias medidas de cuarentena y confinamiento. Doctora, se nos va el tiempo. Una última pregunta. ¿Qué le pareció la decisión del alcalde de Punta Arenas? Una ciudad que hoy día recién se anunció que sale de cuarentena tras casi 4 meses en esta medida más dura de confinamiento, de apoyar judicialmente, legalmente a muchos locatarios que igual abrieron locales durante el fin de semana. Hablamos de restaurantes que debían cerrar, igual abrieron, y el alcalde dice, es tanta la necesidad que les voy a prestar ayuda legal, pese a que no cumplió las medidas sanitarias. Eso por un lado. Y lo segundo, doctora, ¿cómo ve usted el tema de la apertura de fronteras? Puntualmente, el aeropuerto Arturo Merino Benítez, ¿debiera cerrarse? En materia de los alcaldes, le haría un llamado a todos los alcaldes y alcaldesas a comprender que estas medidas no son antojadizas, son dolorosas, entendemos que golpean a sus ciudadanos y ciudadanas, pero tienen una orientación sanitaria que está por
cuidar la vida y no estresar al máximo los sistemas sanitarios. Y lamentablemente necesitamos en esto tener algún grado de orden. Si los más de 300 alcaldes, cada uno empieza a tomar iniciativas propias, se declara en rebeldía, empieza a hacer acciones a contrapelo de las orientaciones sanitarias, bueno, sin duda no nos va a ir muy bien como país. Y en eso espero que los distintos alcaldes puedan alinearse con las orientaciones. Hay 3 organizaciones de los alcaldes representados en la mesa social. Nosotros ya les hemos hecho saber como colegio médico que esperamos que tengan el mismo rol histórico, trascendental, importante, atingente que han tenido desde el estallido social hasta la fecha, y que no a estas alturas empiecen a tener una política muy reducida a sus espacios locales. Y sí los respaldaremos en poder pedir mejores medidas para el tremendo impacto económico que están teniendo, particularmente para la gente del turismo, de la hotelería, de los restaurantes, que sabemos que están siendo muy golpeados, pero si toman iniciativas propias no contribuyen en mucho. Y en materia de frontera, nosotros nunca hemos sido muy partidarios de la apertura de la frontera, entendemos la reunificación familiar que tenía limitaciones, pero hemos pedido el detalle de los datos, por lo menos lo que hemos podido ver en la prensa, porque no nos han entregado los datos de los viajeros nacionales y extranjeros hasta la fecha. Sí ha existido un aumento, a nuestro juicio es muy difícil controlar y darle seguimiento a los viajeros, y han aumentado la cantidad de casos importados. Y nos parece que si los ciudadanos nacionales están haciendo este nivel de esfuerzo, tenemos zonas en cuarentena, hay zonas en fase 2, las personas no pueden salir el fin de semana, no nos hace mucho sentido que se mantengan las fronteras abiertas, y esperamos que este tema con los datos sea analizado por la autoridad de gobierno, y si efectivamente han aumentado los casos importados, el gobierno retroceda en esta medida, porque justamente para eso son las evaluaciones. Doctora Isquia Siches, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.